Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula, la primera cadena nacional, radio, televisión e internet, esta noche de sábado 24 de julio, transmitiendo a toda la República Mexicana a través del 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, en las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los sábados, me da muchísimo gusto compartir este espacio con Gerardo Gutiérrez Cantiani. Hola, Gerardo. Hola, Memo, encantado de saludar a todos, al auditorio, a Felipe, a Carlos y a Rodrigo, y a ti un abrazo fraterno. Igualmente, Rodrigo Menéndez. Saludos, mi querido Memo, desde Mérida, a todo el auditorio, a Gerardo, Carlos, Felipe, un gusto como siempre estar con ustedes. Felipe Gaitán. Memo, colegas, me da gusto volver a tenerlos aquí, a volver a debatir en este sábado y con el auditorio en este fin de semana. Y desde Madrid, nuestro enviado especial, Carlos Sandoval. Así es, mi estimado Memo, qué gusto saludarlos a todos, Gerardo, Felipe, Rodrigo, es un gusto estar desde aquí y listos para la acción. Ya un poquito tarde, pero aquí estamos listos. Sí, pero pues es que lo mandamos a hacer una investigación de vinos y de comida a España. Entonces, pues bueno, ya estamos aquí. Y lo están logrando, por cómo se ve. Voy avanzando. No me han llegado los viáticos, Memo. Allá, Miguel, por favor, producción. Urgen esos viáticos. Sí, ahorita vemos eso. Es una gira de información la que está realizando. Bueno, entrando en materia y lamentablemente a cosas no muy agradables, pues bueno, el gobierno calificó la tercera ola del COVID como un pequeño rebrote. En todo caso, ya tuvieron que aceptar que así es. No es un rebrote, es una tercera ola que además hay que diferenciar con la pasada porque esta incorpora nuevas cepas y lo que nos debe de preocupar, porque siento que en general nos habíamos relajado todos, es que estas cepas, pues al ser nuevas, están en estudio, ponen en duda la efectividad de la vacuna que se hizo para las otras y que a lo mejor en las otras te daba un 97% de protección, pero en estas nuevas no sabemos, ¿no? Y ya se han sabido de muchos casos de gente vacunada que ha tenido la enfermedad con las nuevas cepas. Estamos viendo un incremento alarmante de contagios, de fallecimientos, y creo que no veo, pues, estoy seguro, no es que creo, que vayamos al confinamiento de nueva cuenta porque las autoridades no quieren lesionar una vez más la economía que de alguna manera pues ahí se va recuperando con la apertura. Gerardo. Mira, sí, es esta llamada... ¿Estás congelado? No, ahí está. Sí, es la nueva, llamada Delta, te escucho. que es 60% más transmisible que las anteriores. Pero fíjate, lo que tú decías, los datos son contundentes. Tengo unos datos que se los quiero compartir a ustedes y al auditorio. Sí. Fíjate, la edad promedio de los contagios se ha reducido a 38 años en comparación con las dos olas anteriores, que era de 44 años. La edad media de hospitalización también ha caído drásticamente al pasar de 59 a 50 años. Y las defunciones, que eran promedio de 65, hoy son de 59. Entonces, es muy agresiva, está afectando a sectores mucho más jóvenes. La hospitalización y las muertes son a sectores de la población que antes pues no los mataban, y hoy sí. Y bueno, pues al final lo que tú dices, no se va a detener el gobierno, la actividad económica, pero yo creo que sí es fundamental e indispensable que se intensifiquen los programas de vacunación. Van a empezar los de 30 y más. Yo creo que es fundamental, máximo si se quieren abrir las escuelas para agosto y septiembre. Eso es importantísimo. Entonces, esperemos que también la vacunación, parece que para septiembre ya en Estados Unidos van a bajar la edad a 10 años o a 9 años. La vacunación, que yo creo que eso sería importante con la Pfizer, sobre todo, porque también, pues al final, el regreso a clases, pues va a ser un foco muy importante de infección para todos. Entonces, lo que estamos viendo es que sí, estas nuevas cepas son mucho más contagiosas y mucho más mortales que las anteriores. Felipe.
Sí, Memo, y concuerdo con Gerardo. Fíjate que de esta parte hemos visto las variantes, la gamma, la epsilon, ahora la delta, que están sobre todo en el tema sanitario, están provocando también una crisis en el tema de salud por las vacunas. Es decir, habíamos logrado avanzar en el tema de la vacunación. México no, particularmente ha ido muy lento todavía, pero en el mundo se había avanzado en el tema de la vacunación y en los protocolos que de alguna manera habían contenido la expansión de los contagios. Estamos en la tercera ola y no es una cuestión menor. La tercera ola implica también no solamente un incremento de los casos, sino también un desgaste mayor al sistema de salud en el que estamos. Es decir, porque ya venimos de 2 horas anteriores y donde de antemano, bueno, el sistema de salud funcionó, mal que bien estuvo funcionando, pero estamos en un proceso de un personal sanitario muy desgastado, con recursos ya incipientes y tenemos que afrontar esta tercera ola. En el tema económico sí hay un problema mayor, porque en el caso, es cierto, no se va a cerrar porque ya se lesionó la economía, pero tampoco, en el caso particularmente de México, los protocolos no han sido los más adecuados y lo hemos visto en las zonas turísticas. Y esto se puede reflejar con el caso, con el cierre de las fronteras, la extensión del cierre de las fronteras en Estados Unidos, que es una llamada de atención, es decir, no vamos a cerrar economía, pero Estados Unidos exige a México tener protocolos con mayor intensidad y mayor cuidado, que no hemos tenido en eso. Es decir, al soslayar la pandemia, decir que es un pequeño rebrote, estamos soslayando también el tema económico. Y eso para otros países, no vivimos solos, estamos conectados, tiene una repercusión y lo estamos viendo ahora con México. Carlos lo sabrá mejor porque anda allá en Madrid, pero lo sabrá este tema de protocolos que en México no lo cuidamos. Oye, perdón, Memo, perdón, antes es bien importante lo que dice Felipe y perdón que tome la palabra, pero fíjate que cuando yo llegué hace 10 días estuve fuera del país, me tocó en la llegada un avión de la India. Y aquí en México o sea, en el peor brote de la peor cepa Delta, que además viene de la India, no te piden absolutamente nada, ni una prueba, ni una cosa, ni una nada. Y había 300 o 200 gentes de la India sin ningún tipo de protocolo entrando al país. Eso me tocó a mí vivirlo y se me hizo realmente dramático que no le pidiéramos absolutamente nada en la peor cepa y en la peor pandemia, en la tercera ola tan grave como esta. Carlos. A ver, Memo, compañeros, muy interesante lo que comenta, obviamente Gerardo y Felipe. Yo quisiera mencionar esta experiencia que tuve bueno, de estos días en este viaje. La verdad es que para el viaje a Francia sí era muy importante el tener la vacunación, o sea, el tener tu tarjeta de vacunación, presentarla y básicamente presentándola no tenías ningún problema. Si no tenías el tema de la vacunación, sí era muy importante el presentar la PCR, o sea, tienes que hacértela, o sea, no había posibilidad de ingresar a Francia si no tenías la vacuna, las 2 vacunas, perdón, y 2, la vacunación PCR, ¿no? Y bueno, y obviamente, pues creo que en nuestros países, la verdad, la están tomando muy en serio. Me llamó mucho la atención del vuelo de Francia a España, a Madrid, los protocolos en Madrid muy interesantes, o sea, muy bien hechos. La gente obviamente te pedía un código para poder accesar, había que llenar unas formas, o sea, sí se veía realmente un protocolo específico, bien hecho, muy bien analizado, y yo creo que bueno, tenía que cumplir, el que no lo cumpliera le daban un espacio para que lo hicieran. Entonces me llama la atención. Comentando lo que dice Gerardo, y es un poquito de análisis, yo siento que también esas nuevas infecciones a gente más joven, yo creo que también tiene que ver con la gente que no se ha vacunado y por eso el llamado a la vacunación. Yo creo que es muy importante ver que la gente que no se ha vacunado pues es la gente que tiene mucho mayor posibilidades de obviamente de tener una infección por las nuevas cepas, pues sobre todo la Delta, que es una muy agresiva. Y yo creo que este tema de la vacunación es vital. O sea, yo haría un llamado muy importante a todas las personas a que no dejen de vacunarse. Es importantísimo vacunarse y obviamente seguir con las mismas medidas desde sanidad. Aquí lo estamos viendo en Europa, la gente sigue usando mascarillas, sí está saliendo, o sea, la economía ya se abrió,
ya se ve que la gente está yendo a restaurantes, se ve que está la gente en la calle, se ve una actividad nueva, se ve una actividad económica importante, pero sí la gente se está cuidando mucho, sigue habiendo los geles, sigue habiendo el llamado al lavado de manos, a la distancia, y creo que eso es lo que está funcionando, Memo. Y creo Algo que pues, tendríamos muy que aprender de importante. eso. Algo tendríamos que aprender. Así es, Memo. Rodrigo, tu comentario. Fíjate que lo primero que diría yo es que los protocolos del Estado que están haciendo, pues yo creo que no van tan mal o tan diferentes de otros países. Yo haría más un llamado a los padres de familia, porque lo que está diciendo Gerardo, precisamente los más jóvenes son los que se están infectando ahorita, y eso quiere decir también que los chavos ya están saliendo, ya se les olvida un poco que está la pandemia. Oye, ya hay fiestas, hay reuniones, han salido a nivel nacional reuniones de jóvenes en la playa, ya sin cubrebocas, sin nada. Yo creo que eso es lo que más hay que amarrar un poco. La inconsciencia de los padres por permitir que salgan los chavos, y también de los propios muchachos que siguen saliendo, ¿no? O que ya están hartos, y yo los entiendo también, pero ya están hartos y no se dan cuenta que esto todavía no ha pasado. Precisamente como estaban hablando, el pico de la pandemia o el rebrote de la pandemia está ahorita, y la gente simplemente sigue como ya una vida normal. No sé qué tanto en la Ciudad de México, pero en muchos lugares del interior del país sí está saliendo, y mucho más, y repito, los jóvenes, que hacen reuniones, que hacen fiestas ya en casas, como además los jóvenes no pueden ir al antro ahorita, pues se van a una casa y van 100 muchachos o 50. No, en la Ciudad de México ya pueden, ¿eh? Sí, ahí está. Pues, pero, por ejemplo, en el interior no, y se vuelve realmente un problema, ¿no? No solamente es el Estado, sino también es en casa que tenemos que llamar la atención. Sí, sin lugar a dudas. Y evidentemente nuestra recomendación respetuosa es seguir manteniendo estos protocolos, porque ya, como ya lo explicaron Gerardo, Felipe, Carlos y Rodrigo, estas cepas además son mucho más agresivas, y como son nuevas, precisamente están en fase de estudio. Habrá que entender que esto va a llevar un tiempo para poder determinar la efectividad de estas vacunas o de alguna otra. Vamos a ir un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto en Grupo Foro.